El título específico del día de hoy, el tema número 15, se llama La oración de David. Hermanos, quiero comentarles a manera de introducción que al hablar de David, podríamos decir muchas cosas de este hombre, hermanos. Sin duda, yo podría decir que David puede ser considerado uno de los héroes de la fe. David es un hombre, hermanos, yo no sé si ustedes sabían esto, pero de los personajes que hay en la Biblia, aparte de Jesucristo, de aquel de quien más se habla en la Biblia, es de David. De ese tamaño la importancia del hombre que vamos a estudiar el día de hoy. Dejándome llevar un poquito por eso, en las últimas semanas estuve estudiando la vida de David y estuve conjuntando toda una serie de pasajes bíblicos con el propósito de hacer una predicación respecto a su vida. Pero en el momento en el que estaba yo, que creía estar listo, preparado para hacer una predicación, me di cuenta que sí, que efectivamente David es un hombre que sobresale en la vida de los hombres y las mujeres de la Biblia. Pero también, hermanos, me di cuenta de una cosa. Me di cuenta que quizás a veces pensamos que los hombres y las mujeres de la Biblia son perfectos, sin pecado. Y hablar de David, hablar tanto de David, podría llevarnos a inconscientemente tratar de ocultar una parte de su vida, ¿verdad?, en la que él cometió un gran pecado. Y sin embargo, hermanos, a pesar de ese pecado, él hizo una de las oraciones, entre muchas, más hermosas que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Y entonces tomé la decisión de cambiar, y por eso la línea en la que voy a llevar el día de hoy es ese cambio. Yo espero, hermanos, que el mensaje de hoy traiga ánimo, traiga exhortación, que algunos quizás nos identifiquemos con David si por alguna razón hemos tomado el camino que él tomó en algún momento por descuido, ¿verdad? Y que entonces nos identifiquemos con la vida de oración que él tuvo y sobre todo con lo que Dios hizo con la vida de este hombre. El título, insisto, de la predicación de esta tarde se llama La oración de David. Punto número 1. Quiero hablar de su pecado. No quiero darle vueltas, no quiero buscar por aquí y por allá. Simple y sencillamente quiero hablar de su pecado. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 4 y versículos 26 y 27, es la porción de la Biblia que quiero yo usar en esta mañana. Y dice así, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 4 y versículos 26 y 27. Leo la palabra de Dios que dice así. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Vamos a los versículos 26 y 27 del mismo capítulo. 26 y 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermanos, quiero tratar de decir en muy pocas palabras algunas cosas que nos van a permitir identificar a David. La Biblia dice que David era tan solo un adolescente cuando fue ungido como rey de su pueblo Israel. Dicen los estudiosos bíblicos que David tendría entre 15 y 17 años cuando fue escogido por Dios y ungido por el profeta Samuel para poder suceder en el reinado a Saúl.
A partir del momento, ¿verdad?, en el que David es ungido como rey, a partir de ese momento el Espíritu Santo, hermanos, viene a su vida. Era un muchacho, hermanos, que amaba a Dios. Era un muchacho que desde su juventud, a pesar de la adolescencia, a pesar de la maldad, incluso quizás de otros jóvenes de su edad en el pueblo de Israel, él tomó la firme decisión de seguir a Jehová. Era un muchacho muy valiente. Dice la palabra de Dios que lo mismo era capaz de enfrentar un león, o un oso, o un gigante como Goliat y vencerlos. Y todo eso lo hacía porque él sabía que Dios estaba con él, confiaba en él. No había nada a lo que David, o ante lo cual David no pudiera enfrentar, no pudiera salir adelante, no necesariamente por su fuerza, sino porque era un muchacho que amaba a Dios, conocía a Jehová, conocía su poder, confiaba en él, y entonces sabía que podía enfrentar cualquier cosa porque Dios estaba con él. Era un hombre, hermanos, que cuando creció y llegó a ser rey, casi nunca tomaba una decisión, emprendía una guerra o hacía algo si antes no oraba a Dios, o si antes no lo consultaba a través del sacerdote, a través del profeta, a través del Urim, a través del Tumim. David era alguien que no se movía si no consultaba a Dios. Prácticamente es lo que caracterizaba su vida. Hasta este momento podríamos decir que David era un hombre ideal. Era joven, era rey, era valiente, era un hombre de oración, era un hombre que era respetado, lo vamos a ver más adelante, por su pueblo. Era un gran hombre. Pero hermanos, este gran hombre cometió un gran pecado. Este gran hombre cometió un gran pecado. Bastó solo un momento en su vida para que echara abajo todo el testimonio. Bastó solamente un momento, hermanos, para que echara abajo todo aquello que él había llevado a cabo en su vida. Bastó un momento de descuido, hermanos, para que todo eso hermoso que él había hecho, lo echara por tierra. Quizás en la iglesia tenemos hombres y mujeres como David. Es decir, hombres y mujeres que son entregados, que oran, que leen la Biblia, que no faltan a la iglesia, que son fieles, que comparten su fe, que están integrados en algún ministerio, que comparten la palabra. Y qué bonito es eso, qué bueno. Pero tengamos cuidado, hermanos, porque este gran hombre en un momento cometió un gran pecado que lo marcó toda su vida, y que originó sobre él y sobre su familia una gran consecuencia. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Vayan conmigo sin perder 1 de Samuel a 1 de Corintios capítulo 10 versículos 12 y 13, y quiero que leamos lo siguiente. 1 Corintios capítulo 10 versículos 12 y 13. ¿Eres tú un creyente en la iglesia como David, hermano? Gloria a Dios. Pero escucha lo que la palabra de Dios dice en este pasaje a través del apóstol Pablo. Es un pasaje que tenemos que considerar cada uno de las mujeres y de los hombres que estamos aquí, cada uno de los hijos de Dios que estamos aquí. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 10 versículos 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, aquella ocasión, hermanos, en la que David cometió un gran pecado, él pudo haber huido, él pudo haber escapado de aquella situación. Aquel acto ilícito que él cometió, hermanos, al tomar una mujer que no era su esposa y que además tenía a su propio esposo, ¿verdad? Aquel acto ilícito, él pudo retroceder. Sin embargo, hermanos, él tomó la decisión de avanzar. Y no solamente contento, hermanos, con la decisión de avanzar, a su pecado añadió otro pecado. Hermanos, a veces nosotros, cuando vemos a algún hermano en la iglesia que peca, ¿verdad? Decimos, híjole, ¿cómo es posible que ese hermano haya caído? ¿Cómo es posible que esa hermana tan entregado que era? ¿Cómo es posible? No, hermanos, lo último que tenemos que preguntar es ¿cómo es posible?
nos tiene que dar tristeza, nos tiene que dar dolor, se tiene que prender un foco en nuestra vida y decir, tengo que cuidar mi vida, y tenemos que orar para que Él o ella, ¿verdad?, en su misericordia hagan exactamente lo que vamos a ver que el día de hoy ocurrió, hermanos, o que ocurrió en la vida de David. Hermanos, cuidemos nuestra vida espiritual. Dice la palabra de Dios, aquel que cree que no va a caer nunca, aquel que cree que va a estar firme, que no pasa nada, porque yo soy fiel, porque yo soy un creyente que tiene 20, 30 años, 5 días en la iglesia, yo no digo malas palabras, yo no digo mentiras, yo no soy como ese hermano inconstante, como aquella hermana que no cumple, como aquel que es carnal. No, yo soy fiel, dice su palabra. Así que si alguno cree, piensa estar firme, tenga cuidado, mire que no caiga. No es porque dice Pablo, a fuerzas va a caer, no. Lo que va a decir por eso más adelante es, ninguna tentación está fuera de las capacidades humanas, ninguna. E incluso a pesar de que ninguna tentación, como la tentación que vivió David, no estaba fuera de las capacidades humanas, a pesar de eso se tiene la ayuda de Dios, hermanos, en ese momento. Pero volvamos a David, volvamos a este hombre que durante muchos años fue intachable. ¿Qué fue lo que pasó? En la pregunta. En David, hermanos, David tomó la decisión de repetir el mismo proceso hacia el pecado, que caminamos aquello que en algún momento, hermanos, hemos fallado a Dios. David tomó la decisión voluntaria de ir por el camino que caminamos todos aquellos que en algún momento, hermanos, hemos pecado contra Dios. Vayan conmigo, hermanas, al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6, hermanos varones, Josué capítulo 7, versículo 21. Damas, Génesis 3:6, varones, Jueces 7:21. Aquel que había sido intachable, en un momento decidió recorrer el camino que desde que el hombre existe, hemos recorrido todos aquellos que en algún momento hemos fallado a Dios, creímos que nunca lo íbamos a hacer, pero que terminamos voluntariamente haciéndolo para vergüenza nuestra. Hermanos, alguien me decía en alguna ocasión, pues si es muy fácil pecar y volverse a Dios, pues entonces no pasa nada. Hermanos, sí pasa, porque toda la vida arrastramos esa vergüenza en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro testimonio. Dios no quiere que el testimonio de los que están aquí, hermanos, se venga abajo por un momento de pasión, por un momento de descuido, por un momento en el que, en lugar de estar ocupados, como lo vamos a ver el día de hoy, nuestra mente o nuestra vida está desocupada. Dice, hermanas, Génesis capítulo 3, versículo 6, lean conmigo, la palabra de Dios dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice la Biblia que David vio a una mujer, supo que tenía marido, pero la codició, y no contento con eso, ¿qué hizo? La tomó. Hermanas, tengan cuidado con su vida. Ten cuidado con aquello que ves, con aquello que no tienes, con aquello que deseas, especialmente si es algo que no está dentro del agrado de Dios. Señoritas, tengan cuidado con su vida, ocupen su mente, ocupen su cuerpo, ocupen su persona. David, como rey, debió de haber salido a la guerra, pero en lugar de salir a la guerra, él se quedó en su casa. Estaba paseando de una habitación a otra, de un balcón a otro, estaba desocupado, ¿verdad? De repente se asoma por uno, ve a lo lejos a una mujer, la ve, la codicia y la toma. Y muchas veces el pecado es así, llega cuando estamos desocupados, cuando nuestra mente no está pensando en algo correcto, cuando no estamos ocupados en aquello que es bueno, que es agradable delante de Dios. Solamente basta ver para dar el siguiente paso, que es codiciar, y después tomar aquello o participar en aquello, hermanos, que es desagradable a los ojos de Dios. Hermanos, Eva no sabía que no tenía que comer del fruto. No sabía.
Cuando la serpiente se acerca a ella y empieza a tener esa conversación engañosa con ella, ¿qué debió de haber hecho? Debió de irse, debió de alejarse. Hermana, aléjate, aléjate si hay algo en tu vida que hoy te está tentando a caer. Porque aquellos que conocemos de Dios sabemos qué es lo que no le agrada a Dios. No te dejes llevar por el dolor, no te dejes llevar por el enojo, no te dejes llevar por el sentimiento, no te dejes llevar por los demás, no lo hagas. David era un hombre hasta este momento ideal espiritualmente hablando. Pero vio, codició y tomó. Y yo dije, a ese pecado agregó otro. Hermanos varones, un paréntesis, varones 7:21 de Josué, ¿están listos? Dice así la palabra de Dios. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Hermanos, Eva va con Adán, peca y se esconden. Acán ve, codicia, toma y se esconde. David ve, codicia y que toma y ¿qué hace? Se esconde. Porque normalmente, hermanos, el pecado no es algo que andamos publicando así. No andamos diciendo, es que ¿qué crees que, hermanos, quiero decirles que ya tengo un amante, que me gusta mi secretaria, que mi compañera de trabajo está muy guapa, ¿verdad? Mi esposa no me habla, no me hace de comer, no me atiende, pero ella no, cuando llego me da mi sándwich, me dice, mira, me acordé de ti, te traje esto. Oye, oh, qué guapo estás hoy. Se te ve muy bien esa blusa, perdón, ese pantalón. Oye, tú eres muy bueno, eres muy trabajador. Oye, caray, dices que no, qué triste que no te entienda tu esposa. Si yo fuera tu mujer, no, o sea, yo te trataría como rey, serías mi príncipe. No andamos diciendo que tenemos una admiradora, ¿o sí? No. Empezamos, vemos, codiciamos y decimos, oye, pues me gusta. Y después, ¿qué hacemos? Tomamos. Y al tomarlo, decimos, oye, pero vamos a hacer una cosa, que nadie se entere. Vamos al cine, pero mira, tú llegas y después yo entro. Nos vemos en el hotel, pero yo pago y después tú llegas más tarde. Te espero tal día, voy a decir que voy a ir a trabajar, le voy a decir a mi esposa que hay mucho trabajo, pero entonces nos vemos en tal lugar. Lo escondemos, lo escondemos, lo escondemos, lo escondemos. A lo mejor éramos esos varones, ¿verdad? Que ya predicábamos, que ya dirigíamos, que ya tocábamos un instrumento, que ya éramos maestros de escuela dominical, que habíamos trabajado arduamente por un testimonio fiel delante de Dios. Los demás veían nuestro testimonio, pero en un momento, hermanos, lo tiramos, se viene abajo, porque vimos, codiciamos y tomamos, porque creímos que íbamos a estar firmes siempre. David vio a Betsabé, escuchó que no era su mujer, que tenía marido, y la ley decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero no solamente la codició, sino que también la tomó. Y no conforme con eso, dice la palabra de Dios que pasan los días, por lo menos pasaron unos 14 días, ¿verdad? Y le manda a avisar, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y si ustedes me preguntan cómo sé que son 14 días, porque más o menos es el tiempo después del cual una mujer puede saber que está embarazada, antes no puede. Y entonces David dice, ¿qué haré ahora? Pero ¿qué creen? El esposo era amigo de él, era su soldado. Era un hombre extremadamente fiel y noble al reino y al rey. Y lo manda a traer. Y le dice, oye, tómate unas vacaciones, mira, ve a tu casa, toma a tu mujer. Quería tapar el pecado. Su idea era que cohabitara con su esposa, que dijera que estaba embarazada, pero de él, y así poder cubrir las cosas. Pero ¿qué creen? Le falló el plan. Este hombre era más justo que él, y no fue. Dijo, ¿cómo me deshago ahora del problema? Manda a decirle a su general,
quiero que me pongas a este hombre hasta adelante en la batalla, que retroceda para que muera. Lo mató a través de otros. Y todavía no conforme con eso, pasado el luto, manda por la mujer y la trae a su casa. El pecado es así, hermanos. En el pecado no avanzamos. No retrocedemos, avanzamos. Y si tu hermano, hermana y yo hoy estamos viviendo una vida de pecado, tienes que detenerte ahora. Porque te voy a decir una cosa, vas a avanzar, no a retroceder. Ten cuidado. Ten cuidado porque Dios no quiere que tu testimonio y el mío, pero sobre todo, como lo vamos a ver más adelante, el de Dios se manche por ti o por mí. Hermanos, si ya somos hombres y mujeres de oración, démosle la gloria a Dios y sigamos fieles a Dios, oremos a Dios, consagrémonos a Dios. Pero si no lo somos, no cometamos el error de creer que no podemos caer. Solamente un descuido puede arruinar nuestra vida, nuestra familia, nuestro testimonio, nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestro trabajo, todo. ¿Sí nos damos cuenta? En un momento podemos perderlo todo, hermanos. Nuestra integridad, nuestro prestigio. Cuando la tentación viene, hermanos, ya sea por nuestros propios malos deseos, o como la Biblia llama concupiscencias, o porque Satanás está queriendo hacernos caer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que orar. Yo les dije hace rato, David era un hombre de oración, de verdad, lean la Biblia. Si hay algo que David sabía hacer era orar. Pero en un momento cayó y se olvidó de lo más importante. Hermanos, vayan conmigo al libro de Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Hermano, tú eres un hombre y una mujer de oración, pero en este momento estás siendo tentado por mis propias concupiscencias o porque Satanás está queriendo hacerte caer. ¿Qué hay que hacer, hermano? Orar. No importa la tentación, no importa lo que sea. Así sea lo más perverso o lo más simple, si es que se pudiera hacer ese catálogo, que no es posible, pero déjenme hacerlo para que lo entendamos mejor. Así sea lo más simple o lo más perverso, tenemos que orar. Tenemos que abrirnos con alguien y es con Dios. Miren lo que dice la Biblia, hermanos, en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. La palabra de Dios dice así. ¿Ahí están, hermanos? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, si yo estoy siendo tentado en algo, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Tengo que orar a Dios. Ya vi, ya codicié. Hermano, antes de dar el siguiente paso, hay que orar para no darlo. Por algo la palabra de Dios dice, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, huye de las pasiones. Mantente huyendo. A veces decimos, es que yo no voy a caer, a mí no me va a pasar. Ayer, hermanos, el hermano Salomón, el miembro de nuestra iglesia que es médico, dio una plática a algunos adolescentes y jóvenes de nuestra iglesia acerca de la sexualidad. Y él hablaba, ¿verdad?, acerca del conocimiento del cuerpo, acerca del desarrollo, acerca de lo natural que es sentir placer cuando estamos creciendo y empezamos a tocar el cuerpo, quizá las piernas, los genitales, el busto, ¿verdad? Y sin embargo llegaba un momento en que decía el hermano, pero tenemos que tener cuidado, eso es normal. Pero cuando ya el joven y la señorita, les decía, está empezando a caer en una situación que está tomando su control, tienen que tener cuidado, porque eso no es bueno delante de Dios. Y yo les decía a los jóvenes, una cosa es el placer natural que siento porque tengo un cuerpo humano que siente, y otro es que yo lo motive a través de lo que veo, a través de lo que toco, a través de lo que hago, porque voy a terminar masturbando, me voy a terminar viendo pornografía, voy a terminar teniendo relaciones sexuales. Decía la hermana Karina que al hospital donde ella trabaja llegó una señorita de 14 años
y que le preguntaron por parejas sexuales. Y su respuesta fue: cuéntanos de las fiestas. 14 años, 8 parejas sexuales. Ese es el mundo en el que vivimos, hermanos. ¿Creen ustedes que esta niña, cuando empezó a tener relaciones sexuales, creyó que iba a terminar prostituyéndose? Porque, hermanos, perdón que sea tan crudo, pero una niña de 14 años que ya tuvo relaciones sexuales con 8 hombres, se está prostituyendo. Hermanos, en el pecado no se retrocede, se avanza. Tengamos cuidado. ¿Cuál es la clave para no caer? La clave no depende de cuán fuertes somos. No depende de cuán consagrados estamos a Dios. No depende de cuánto sabemos de la Biblia. No depende de cuánto hacemos en la iglesia. No depende si soy el pastor o no soy el pastor. Depende de cuán a tiempo le pedimos ayuda a Dios. Señor, ayúdame. Esto me está tentando. A lo mejor yo lo motivé, a lo mejor una tentación, Señor, pero lo estoy viendo ya. Y sabes, en mi interior quisiera hacerlo, pero sé que tu palabra dice que no. Ayúdame, Señor. Quiero decir que no. Quiero huir. Sé conmigo. No voy a abandonar a mis hijos, no voy a abandonar a mi esposa, no voy a abandonar a mi esposo, no voy a defraudar a mi jefe, no voy a robar, no voy a ensuciar mi cuerpo, no voy a hacer esto, Señor, porque a ti no te agrada. Si el gran David no fue capaz de detenerse, hermanos, probablemente algunos de los que están aquí no lo hagamos tampoco. Pero nosotros tenemos una revelación más completa de la que tenía David, hermanos. La Biblia. Y la Biblia dice que no tenemos en Cristo a alguien que no se compadezca, que sepa. Porque fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Está siendo tentado, hermano? Entonces sí, hermanos, quiero que oren por mí porque estoy pasando por una gran tentación. Tal vez digas, hermanos, me da vergüenza decir qué es, pero ¿podrían orar por mí? Yo no quiero caer. Dilo, hermano. No estés solo, no estés sola. Porque cuando estamos solos como David, caemos. 2. La confesión. Salmos capítulo 51, del 1 al 17. Nuestros jóvenes en la iglesia tuvieron ayer la oportunidad de escuchar una sana enseñanza. Porque no solamente escucharon el consejo de alguien que conoce en cuestiones médicas, dimos un consejo espiritual también. Pero eso no garantiza que ellos no vayan a usar equivocadamente su cuerpo. No lo harán a menos de que sepan buscar ayuda a tiempo. Busquemos ayuda a tiempo, porque si no, decía yo hace rato, vamos a caer. La confesión. Salmos 51, del 1 al 17, contiene, hermanos, una hermosa oración. Primero lo voy a leer todo y después lo vamos a ir analizando por partes y lo voy a releer de nuevo otra vez. La palabra de Dios dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. ¿No despreciarás tú, oh Dios? Hermanos, ¿quién fue David? ¿Quién es David el día de hoy? ¿Quién fue David? ¿Quién es David, hermanos, el día de hoy? Años después, muchos años después de haber cometido, hermanos, ese grave pecado del cual habla en la Biblia dice, hermanos, que David llegó a ser un gran hombre delante de Dios. Escuchen esto. La Biblia dice que David llegó a ser un gran hombre delante de Dios. Tan grande que fue conocido como el que tuvo en su corazón el deseo de construir el primer templo de Jerusalén. Él planeó algo majestuoso, hermoso, grande, más que ostentoso, acorde a la grandeza de Dios. Lamentablemente Dios, por tanta sangre que había derramado, no le permitió hacerlo, pero cuando su hijo Salomón iba a construir, él dio una riqueza inmensa para la construcción, hermanos, del templo. David en la Biblia es conocido como el dulce cantor de Israel. De los 150 salmos, entre 73 y 75 fueron compuestos por él. Y cada salmo es una oración de alabanza a Dios, de reconocimiento que Él es Dios, de reconocimiento de la debilidad humana, de la majestad, del poder de Dios, de cuán insensatos podemos llegar a ser cuando nos olvidamos de Dios, de cómo se debe de adorar a Dios. Es más, fue tan grande que en el Nuevo Testamento se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Así de grande llegó a ser David. Hermana, hermano, ¿no te gustaría llegar a ser así de grande para Dios? Amén. Pero a veces decimos, pero es que si ya pequé, hermano, si tú ya viste, codiciaste y tomaste, la pregunta es, ¿cómo David llegó a ser un hombre tan grande delante de Dios? ¿Cómo un hombre que cometió un pecado tan grande pudo llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Puedes serlo tú? ¿Puedo serlo yo? La respuesta es sí. ¿De qué depende? 1, de la misericordia de Dios. 2, del arrepentimiento sincero delante de Dios. Y 3, de una vida de oración. De una vida de oración continua y permanente ante Dios. Quiero que veamos, hermanos, que en estos 17 versículos que yo acabo de mencionar, hay por lo menos 15 cosas que David o reconoció, o pidió, o anheló en su corazón. Hermano, ¿tú ya viste, codiciaste y tomaste? No te alejes de Dios. No te vayas de la iglesia. No dejes de leer la Biblia. No abandones la vida cristiana. Puedes llegar a ser una gran mujer y un gran hombre delante de Dios. Señoritas, ¿ya entregaron su virtud virginal a algún muchacho? Ya no pueden retroceder, pero sí pueden ser mejores ante los ojos de Dios. Hermanos, ¿ya fallamos a Dios en algo en nuestra vida? Ya no podemos retroceder, pero sí podemos ser mejores ante los ojos de Dios. Y para ello tenemos que hacer lo que David hizo. Tenemos que buscar de nueva cuenta a Dios. No importa lo grave que sea. 1, David, según el versículo 3, reconoció que había pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pero para reconocer el pecado, hermanos, se necesita una cosa: humildad. Porque, ¿cómo nos cuesta a los seres humanos reconocer nuestros pecados? ¿Yo he pecado? No, yo no he pecado. Eso no tiene nada de malo. Eso lo hacen todos mis compañeros, lo hace todo el mundo. Y es más, hasta se presume cuando se hace algo de esa naturaleza, ¿no? Yo soy mejor que tú, vamos a contar nuestras victorias, decimos a veces. No. David sabía. Dice la palabra de Dios. Porque tú puedes preguntar, ¿y dónde estaba Dios cuando David estaba pecando? Dice que fue desagradable a los ojos de Dios. La Biblia nunca dice que Dios nos va a detener, porque la decisión es nuestra. 1, reconoció que había pecado. 2, según el versículo 4, reconoció que había hecho lo malo ante los ojos de Dios.
Dice el versículo 4 en su primera parte, contra ti solo he pecado. Porque cuando pecamos, cuando el joven, el cristiano, el hombre, mujer maduro peca, ofende a Dios. Hermanos, cuando pecamos, a lo mejor mi esposa no sabe, mi esposo, mis padres, pero Dios sí. Dios sí sabe, lo ofendemos a Él. Y tú puedes decir, bueno, yo por eso no creo en Dios. No importa, ofendes a Dios. Y dice la Biblia que todos un día después de morir estaremos ante la presencia de Dios dando cuentas por nuestra vida. 3. Reconoció que era un hombre pecador desde su nacimiento, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermanos, ¿por qué el cristiano no debe descuidar nunca su vida cristiana? ¿Por qué aún el cristiano más maduro no debe de darse unas vacaciones espirituales, hermanos? ¿Por qué? Porque somos pecadores de nacimiento. Y porque en el momento en el que yo descuide, ¿qué va a empezar a relucir entonces? ¿Qué naturaleza? Carnal. Porque ahí está. La naturaleza carnal ahí está siendo retenida. ¿Por qué? Por la espiritual, porque estamos dándole lugar a Dios. Pero cuando no lo hacemos, hermanos, ahí está. Y lo único que hacemos es pasar de una cosa a otra. Empezamos a confundirnos, hermanos, tengamos cuidado. 4. Reconoció que Dios desea la verdad de aquello que se oculta. Versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Hermanos, David por lo menos durante un año escondió lo que había hecho, creyendo que no pasaba nada. ¿Quién iba a ir delante del rey a decirle lo que había hecho? ¿Quién tendría el valor, hermanos? Nadie. Era el rey. Todos los reyes lo hacían, por eso tenían, ¿verdad?, muchas mujeres. Pero hubo alguien que sí podía hacerlo, y era Dios. Y dice, yo reconozco que yo necesito en lo íntimo decirle a Dios cuál es la verdad de las cosas. Hermanos, cuando termine de predicar esta serie de hombres y mujeres de oración, no sé cuándo voy a terminar, voy a predicar del libro de Levítico. Ya lo estoy estudiando. Es un libro que casi no leemos y casi no se predica, pero es un libro maravilloso, hermanos. Solo que es un libro también muy comprometedor. Espero que sea de bendición para ustedes como lo está haciendo para mi vida, pero al estarlo estudiando me ha dejado un poco preocupado, porque Dios dice una cosa: para acercarse a Dios de verdad hay que ser santos y limpios en lo íntimo, porque yo ahorita puedo estar aquí de rodillas orando a Dios, pero Dios dice, yo sé cómo está tu vida, primero háblame con la verdad. Primero reconoce realmente lo que eres en lo íntimo, donde nadie te ve. A veces decimos, las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, mi bendito Salvador, dice un canto. Y a veces decimos, es que no sé ni cómo decírtelo, dice Dios, yo te voy a dar sabiduría. Dice que Él da sabiduría. Incluso para reconocer nuestros pecados en lo íntimo, hermanos, con Dios. 5. Le pidió a Dios que tuviera piedad de él. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Por qué le pidió piedad? Según la ley, ¿cuál era la consecuencia para el hombre que adulteraba? Lo felicitaban y lo llevaban cargando en todo el pueblo, ¿no? ¿Qué hacían? Decía, el hombre que adulterare con la mujer de su prójimo, él y ella, indefectiblemente morirán. El pecado de David tenía una sola consecuencia, y era la muerte. No importa que fuera David, la muerte. Pero él ora a Dios y le dice, Señor, ten piedad de mí. Versículo 6, le pidió a Dios que no lo abandonara. Versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Paréntesis, hermanos. Esta oración en el tiempo de en el tiempo de David, la segunda parte es correcta. No quites de mí tu Santo Espíritu. Hoy en el Nuevo Testamento nosotros no podemos orar como lo hizo él. En aquel entonces el Espíritu Santo estaba provisionalmente en las personas. Hoy está permanentemente. Hoy, aunque nosotros pequemos, el Espíritu Santo no se va, solo se contrista, pero ahí está. Pero lo que sí podemos hacer
es orar a Dios para que nuestra comunión, para que no nos abandone. ¿En qué sentido? Que nos dé la espalda, que deje de escuchar, de atender nuestras oraciones por nuestros pecados. No porque Él no quiera. Hermanos, Dios no nos abandona y no se va. ¿Saben quiénes somos los que nos vamos? Somos nosotros. Cuando el cristiano dice, es que Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado. No, hermano. Si tú lo abandonaste, Él sigue allí, Él está allí siempre. 7. Le pidió a Dios que limpiara su maldad y su pecado. Versículos 2 y 9. Lávame más y más. ¿De qué dice? De esta falla que tuve. Porque a veces los cristianos decimos, es que fue una falla. No. Ni siquiera lo llama simplemente pecado. ¿Cómo lo llaman? Maldad. De mi maldad. Y límpiame, entonces, ¿sí dice? De mi pecado. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Porque sabía que Dios tenía el poder de hacerlo, la facultad de hacerlo, la autoridad de hacerlo. 8. Le pidió a Dios ser librado de cometer más homicidios. Versículo 14. Líbrame de homicidios. Él entendió una cosa. Él no había matado a Urías Eteo con su propia espada, pero él mandó a que lo matara. Él involucró en su pecado a otros. ¿Sí nos damos cuenta? Y eso es lo que tenemos que pedirle perdón a Dios. Señor, esto ya lo cometí. Líbrame de volver a caer. Líbrame de que vuelva a ocurrir en mi vida. 9. Reconoció que Dios es misericordioso. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Reconoció que es justo en su palabra. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice la palabra de Dios que es justo en su palabra, versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. Y también reconoce aquí en este verso 4 que es justo, para que sea reconocido justo. Puro, ¿en qué? En sus juicios. Hermanos, vamos a ver más adelante que a pesar de que Dios perdonó a David, lo disciplinó. Lo disciplinó muy duramente. No solamente quitándole la vida al niño que había concebido, sino haciendo que sus hijos, la situación familiar se desbalanceara completamente. Porque muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta que cuando pecamos arrastramos tras nosotros, en consecuencia, a veces hasta nuestros seres amados. 10. Reconoció la salvación de Dios. Versículo 14, en la segunda parte. Dice, oh Dios de mi salvación. ¿La salvación para qué? Para abandonar el pecado, para ser perdonado, para no morir. Quizá no la salvación en el estricto sentido como en el Nuevo Testamento, pero sí incluía el perdón de pecados y sí incluía la capacidad de ser cambiado por ese Dios de salvación. 11. Le pidió a Dios que lo transformara desde su interior en un nuevo hombre. Versículos 7 al 10. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué es eso del hisopo? Era una hierba que en el Antiguo Testamento se usaba para tomar la sangre del sacrificio, rociarla en el altar, ¿verdad? Y equivalía a que los pecados estaban siendo cubiertos o perdonados. Así que simbólicamente lo que está diciendo es, límpiame, ¿verdad?, con la sangre del sacrificio para que yo esté limpio y sea una persona nueva, sea una persona diferente. Pero es más claro el versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Hermanos, David no está pidiendo que Dios cambie su conducta, ¿se dan cuenta? Sino que cambie ¿qué? Su interior, su corazón. Porque habemos creyentes que somos muy bien portados exteriormente, pero interiormente nuestro corazón maquina mucha maldad y muchos pecados. Y por eso dice David, renuévame en mi interior. 12. Le pidió a Dios que con su perdón volviera a experimentar gozo. Versículos 8 y 12. Hazme oír gozo y alegría,
y se recargarán los huesos que has abatido. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cómo sabes cuando una persona que dice ser creyente, cómo sabes cuando una persona que dice ser creyente y ha pecado, se ha arrepentido, ha reconocido su pecado? ¿Por qué lo dice? Porque siente tristeza, porque llora, porque se lamenta, porque dice, ¿cómo le pude haber fallado a Dios? ¿En qué momento di el paso de ver para codiciar y tomar? ¿En qué momento reaccioné equivocadamente para dar la orden de que ese hombre inocente hubiese muerto? Le duele, siente tristeza, siente agobio. Dios obra en el corazón de ese creyente, haciéndole precisamente sentirse así, acongojado, triste. ¿Por qué? Porque ha fallado, porque sabe lo que está perdiendo. Y por eso pide que vuelva el gozo. ¿El gozo de qué? De tener una comunión con Dios. Cuando pecamos no perdemos la salvación, pero perdemos el gozo. Perdemos la comunión con Dios, perdemos la influencia cristiana. David, hermanos, antes de pecar había escrito muchos salmos muy bonitos, había sido de gran testimonio para muchos, pero durante ese año no compuso nada, no cantó nada. Todo el mundo se dio cuenta de lo que él había hecho, hermanos. Dejó de influir positivamente en las personas de su alrededor. Y el creyente, cuando empieza a involucrarse en el pecado, pues entonces deja de hablar de Cristo, deja de comportarse, deja de influir en los demás. Nos convertimos en alguien más. Somos como tinieblas en medio de las tinieblas en lugar de ser luz en medio de las tinieblas. 13. Le pidió a Dios tener un espíritu obediente. Versículo 12. No solamente dice, vuelve el gozo de tu salvación, sino dice en la segunda parte, y espíritu noble me sustente. Y esa palabra noble me sustente da la idea de que dentro de mí hay algo que me sustenta: nobleza, obediencia, humildad. 14. Se comprometió, fíjense, hermanos, veamos el orden de la oración. Reconoce que es pecador, se arrepiente, no quiere ser el mismo, quiere ser transformado y quiere recibir de nuevo el gozo. Y dice, Señor, si tú haces eso en mi vida, yo me comprometo a retomar lo que yo soy, lo que tú quieres que sea. Se comprometió a enseñar su palabra para que otros pecadores también se convirtieran. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Se comprometió a volver a cantar acerca de su justicia. Versículo 14. La segunda parte, cantará mi lengua tu justicia. Se comprometió a alabarle con sus labios. Versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Hermanos, muchas veces cuando hemos pecado contra Dios nos avergonzamos. Pero ¿cómo voy a ir a la iglesia si yo no soy digno ni de entrar al templo? ¿Cómo voy a cantar a Dios si no soy digno ni siquiera de decir su nombre porque he pecado? No, si ya le pediste perdón, si ya le pedí perdón, debo de orar a Dios y debo de cantarle con gozo. Debo de hacerlo, ¿por qué? Porque Él restaura completamente la comunión. Y debo de hacerlo para que otros que quizás a mi alrededor han pecado y ven que Dios ha restaurado mi vida, restaure la de otros. ¿Sí me explico? Porque Dios puede restaurar cualquier vida. 15, estoy por terminar. Reconoció que el mejor sacrificio que podemos dar a Dios es acercarnos a Él con humildad y con un corazón sincero y arrepentido. Versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás. ¿Qué dice? Tú, oh Dios. Hermanos, un creyente que peca nunca debe de alejarse de Dios, porque si con corazón arrepentido vuelve a Él, Dios lo va a perdonar. El pecado de David, hermanos, merecía la muerte según la ley de Moisés, pero a través del profeta Natán, David escuchó que Dios lo había perdonado, que sin embargo sería disciplinado, porque sus acciones habían hecho que otros blasfemaran contra él. Les voy a leer, no lo busquen, 2 de Samuel 12. Entonces dijo David a Natán,
pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Sin embargo, dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Hermanos, ¿qué hacen las personas que nos conocen, que somos creyentes, cuando nos ven sumidos en el pecado? ¿Ya ves? Por eso yo no soy creyente como tú, hipócrita. Pero eso sí, me invitabas a tu iglesia, me regalaste una Biblia, me dabas folletos, me decías que alababas a Dios, ¿no? Pero mira qué hipócrita, todos tarde o temprano caen, por eso todos los creyentes son iguales. Dios es mentira. Hacemos con nuestros actos que se ofenda el nombre de Dios, que es santo. Y dice Dios, en virtud de que por tu pecado hiciste que los enemigos de Dios blasfemaran, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hermanos, la voluntad de Dios es que todos aprendamos a huir del pecado. Pero si ya hemos caído, no huyamos de su presencia. Seamos como David, busquemos a Dios con humildad, con un corazón arrepentido. Empecemos de nuevo. David tuvo que empezar de nuevo, hermanos. Este salmo que estamos estudiando no es el único que escribió otros, en los cuales describe todo aquello, ¿verdad?, de manera más clara, todo aquello que vivió, que pasó, que sintió, y se convirtió en un cántico, a través del cual, hermanos, los judíos se recordaban a sí mismos lo que no tenían que hacer. ¿Sí nos damos cuenta? Yo decía al principio de la predicación, pude haber dicho puras cosas maravillosas de David, pero entonces nos íbamos a ir con el pensamiento de qué grande hombre. Sí llegó a ser un gran hombre cuando reconoció una cosa, que la grandeza no depende de él, sino de cuánto se cuida la vida que se tiene de aquel que nos da el poder para ser grandes, Dios. Hermanos, la vida de David es una exhortación para mí. Perdón por empezar por mí, sé que es antiético, pero quiero hacerlo porque quiero ponerme en primer lugar como pecador. Pero es una exhortación también para ti. Dice la Biblia, si alguno cree que no va a caer jamás, está equivocado, cuídese. Y si alguno ya ha caído, levántese de nuevo con un corazón arrepentido, contrito, humillado. Después de esto, hermanos, la vida que vivió David fue tan consagrada, tan hermosa, tan grande, tan entregada. Las obras que él hizo después de esto fueron tan grandes que ese pecado que él cometió quedó como pequeño ante los ojos de Dios. Tanto que Dios no solamente no lo trajo a la memoria, sino lo que hoy podemos traer a la memoria de David no es su pecado, hermanos. Es que él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo te gustaría que te recordaran en el pasado, en el futuro? Es que nosotros tuvimos un hermano pastor, es que era un pecador, un perverso. No. Tuvimos un pastor, un hermano en la iglesia, una mujer conforme al corazón de Dios. No me digas, platícame de ella. Nunca falló, nunca pecó. No, fue una mujer, un hombre, que aún reconociendo sus pecados, o por haberlo reconocido, dejó que Dios transformara su vida de tal manera que lo que hizo fue como nada ante la forma en que adoró a Dios a partir de eso. Acerquémonos a Dios, hermanos, con compromisos. David hizo compromisos. Quiero concluir la predicación de esta tarde, hermanos, diciéndoles lo siguiente: la oración. La oración siempre es un canal abierto para acercarnos a Dios, ya sea para reconocerle como nuestro Salvador personal o para reconciliarnos con Él. Él nunca nos va a menospreciar. Solo necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Dios les bendiga, hermanos.